Hola a todos, bienvenidos a esta conferencia acerca de las consecuencias del castigo físico en la crianza. Mi nombre es Fernanda Restrepo y soy la directora de la Fundación Ni Una Palmadita. También soy miembro de la Junta Directiva y directora del Comité de Evaluación y Formación de la Asociación Colombiana de Disciplina Positiva. Soy experta en acompañamiento a la maternidad consciente y la crianza respetuosa de este maravilloso programa que ha creado Mónica Serrano, educadora para padres y para maestros en disciplina positiva. ¿Cuáles son los objetivos de esta conferencia? Entender y conocer qué es el castigo físico y cuáles son las posibles consecuencias de usar el castigo físico en la crianza, transmitir sin juicios algunas estrategias de crianza respetuosa y disciplina positiva, brindar a los asistentes estrategias que permitirán el desarrollo de habilidades sociales que deseamos potenciar en los niños, niñas y adolescentes sin necesidad, por supuesto, de llegar al maltrato o al castigo físico, lograr que ustedes se den la oportunidad de practicar, de probar y practicar todo lo que van a aprender a través de todas estas ponencias maravillosas y, por supuesto, aprender de los demás. Vamos a comenzar por definir el castigo físico. El castigo físico se define como la aplicación de algún tipo de dolor físico a otro ser humano en respuesta a un comportamiento inaceptable. Hay otra definición que también les quiero compartir, que es la aplicación de fuerza suficiente como para infligir dolor en otro ser humano con el fin de modificar su comportamiento. ¿Qué es el castigo físico? Pues desde una palmadita que se le da al niño en la mano a punto de tocar una olla caliente, que te asustas y le haces no y le pegas, hasta llegar al abuso infantil más grave como las golpizas, las quemaduras, las patadas, los mordiscos, entre muchos otros. Y esta es una definición que nos da la Asociación Americana de Pediatría. Cuentan como castigo físico la palmada, que se define como un golpe con la mano abierta en los glúteos o en alguna de las extremidades sin causar marca. También tenemos golpear a los niños con objetos, estilo la famosa correa, en algunos países la chancleta, el zapato, cualquier objeto que se utilice para golpear a otro ser humano. Y por supuesto ya aquí en estas fotos pasamos a lo que se define como maltrato físico y es cuando se dejan marcas. Ahora vamos a hacer una definición, vamos a hacer una aclaración, disculpen, que tiene que ver con que este es un estudio de castigo físico. ¿Por qué es posible hacer este estudio? Porque en muchos países, y ya lo vamos a ver, el castigo físico es legal. Donde yo me encuentro, en Colombia, el castigo físico no es legal, así que desde una palmadita ya se considera un maltrato físico. En estos países donde el castigo físico es legal, entonces tenemos unas definiciones para castigo físico y para maltrato físico. Y eso permite que los estudios se dividan. Entonces todos los estudios y todas las consecuencias que vamos a ver acá no involucran esto que nosotros decimos, es que yo no lo dejé marcado. No, señor. Estos estudios involucran las consecuencias de la palmadita, de pegarle con la chancleta, de todos aquellos momentos en los que no generamos una marca física, pero que definitivamente se genera una marca emocional, una marca psicológica, y por supuesto que un golpe pues es una barbaridad. Y ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, también tenemos este tipo de castigo físico en el que ya se deja una marca. También tenemos acá una palmada en la espalda, donde también se deja marca, ya esto constituye maltrato físico. Jalar a los niños, sacudirlos, y vamos, y muévete, ay, me tienes aburrido. Todos este tipo de cosas también cuentan para estos estudios como castigo físico. Y vemos estos estudios de América Latina y el Caribe en donde 10 países en América Latina y el Caribe cuentan con prohibición total del castigo físico. O sea, la lucha está lejos de estar completada. Sin embargo, el 64% de los niños y niñas menores de 15 años experimentan regularmente algún tipo de disciplina violenta, agresión emocional o castigo corporal. Más de la mitad de los niños y niñas menores de 15 años. Y casi 1 de cada 2 niños y niñas experimentan el castigo físico en América Latina. Y aquí vamos a compartir algunos datos de importancia. En el caso de Colombia, en ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos. Esto lo dice el artículo 14 del Código de Infancia y Adolescencia. Y para todos aquellos que dicen, bueno, generalmente todos los países que tenemos prohibición de castigo físico como Colombia, tenemos también un artículo que estipula que los niños tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de ¿quién? De sus
sus padres, mira lo que dice aquí, de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado, de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario. Esto lo dice en Colombia el artículo 18 del Código de Infancia y Adolescencia. Y ahí es cuando esto me pareció tan importante compartírselos, porque muchas veces encontramos personas que están maltratando a los niños enfrente de nosotros y decimos, bueno, es que el hijo es tuyo, no es mío, yo lo crío como yo quiera, tú no te metas, y resulta que la ley nos dice que como ciudadanos tenemos el deber de proteger a todos los niños. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de los canales de denuncia que cada uno de los países tenga. Esa es la mejor manera. Ustedes dirán, bueno, muchas veces la ley no corresponde, pero precisamente el hecho de tener esa desconfianza con la ley es uno de esos factores que ha hecho que no tengamos suficientes registros, que no tengamos suficiente poder en forma de datos para poder presionar a los estados a hacer un cambio. Y además de eso, bueno, en otra ocasión contaremos el por qué es un poco complicado y complejo meterse directamente. Entonces, obviamente eso queda al criterio de cada uno de ustedes, pero estas son las recomendaciones. Y aquí quería mostrarles esta gráfica. También habla de los casos en Colombia específicos, donde nosotros tenemos 118.794 casos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes desde el 2008 hasta el 2017. Estas son las denuncias. Hablamos de casos, estos son datos que son sacados del Forensis, que es el informe de medicina legal que tenemos en Colombia, donde se reportan todos los crímenes. Y hablamos de denuncias, porque realmente todos sabemos que la gran mayoría de los casos reales no se denuncian, no están reportados. Entonces todos esos estudios, a mí personalmente me gusta más llamarlos denuncias que casos, porque realmente no representan la realidad. Y sin embargo, esta realidad que representa un espacio así de chiquitico de todo el panorama, miren lo que nos dice: 37 personas denuncian al día aquí en Colombia por casos de maltrato infantil. ¿Y quiénes son los agresores? Parientes. En el 90.20% de los casos los agresores son los parientes, y de ese 90%, el 58.76% de estas denuncias, los agresores son la madre y el padre. Y aquí nosotros nos damos cuenta que incluso llegamos a tener unas cifras grandes de filicidios, que es cuando un padre asesina a un hijo, y en Colombia el 10% de todas estas denuncias fueron filicidios en niños menores de 5 años. ¿Quién es el principal agresor? Ya vimos, el padre, miren quién está de primeras, la madre, luego el padrastro y luego el encargado del cuidado. Luego, ¿cuál es el factor desencadenante de la agresión principal en Colombia? De todos estos datos que tenemos, miren esto: intolerancia y machismo. Veamos los demás: celos, desconfianza, alcoholismo, abandono, razones económicas y de enfermedad física o mental. Entonces aquí tenemos las primeras 6 razones. ¿Ven aquí en alguna de estas razones educar al niño? Hacer el uso de la disciplina para crear niños de bien, para crear personas de bien. Entonces, ¿realmente se está utilizando el castigo físico siquiera como un modelo de crianza, o simplemente es una reacción que tenemos porque no contamos o con otras herramientas de crianza o con otras herramientas para gestionar positivamente nuestras propias emociones? Y ahora vamos a ver cuál es esa actividad del hecho. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué estaban haciendo los niños cuando fueron sometidos al maltrato? Y aquí nosotros vemos que la principal es actividades vitales o relacionadas con el cuidado personal y actividades de desplazamiento de un lugar a otro. Entonces, en este momento me gustaría que todos nos pongamos a pensar cuáles son esos momentos en los que los niños nos sacan de quicio, o en el que sentimos que perdemos la paciencia con mayor facilidad. Cuando los estamos bañando, cuando los estamos cambiando, cuando están comiendo, la hora de cambiar el pañal, cuando nos estamos yendo para el colegio y no se quieren ir, y no se quieren mover, y no se quieren despertar, y no van rápido, y vamos tarde para el trabajo, y tuvimos problemas y peleamos con la pareja, y entonces en ese momento no quería hacer cosas, y está pidiendo nuestra atención cuando estamos en la casa cocinando. Entonces es importante ver que esto es lo que ocurre. Esa es mi hija. Y ahora vamos a ver dónde estaban las víctimas cuando ocurrió el maltrato. Y miren lo primero: vivienda. La vivienda.
¿Qué podemos concluir nosotros de todo esto? ¿Qué podemos concluir nosotros de todo esto? Que los niños, las niñas y los adolescentes están siendo maltratados por las personas que más deberían cuidarlos, en el lugar donde más deberían sentirse seguros, en los momentos en los que más necesitan de nuestra presencia como adultos. ¿Qué dice la evidencia respecto a la efectividad entonces y las consecuencias del castigo físico, no? Primero, en estudios de la UNICEF, el castigo físico incrementa la probabilidad de conducta violenta. Entonces aquí nosotros vemos el porcentaje de los niños y las niñas de 3 y 4 años que patean, muerden o golpean a otros niños, niñas o adultos, según si reciben o no castigo físico. Y vemos un incremento de la probabilidad de que un niño o niña que está sujeto al castigo físico patee, muerda y golpee. ¿Ququé quiere decir eso? Todos los niños están sujetos a poder morder, golpear, patear, independientemente de si hay castigo físico o no, porque como vamos a ver en otras ponencias, la agresividad puede ser biológica y dependiendo de la edad, pues ellos pueden estar experimentando, pueden estar jugando, pueden estar haciendo otras actividades. Pero ¿qué sucede cuando hay castigo físico? Que la probabilidad aumenta. Que ese niño que iba a pegar en toda su vida una vez, ahora que está expuesto al castigo físico, en toda su vida va a pegar 3 veces, 4 veces. Entonces aumentamos. Esta es la evidencia que tenemos. La evidencia también sugiere que aquellos que fueron expuestos a violencia en su infancia tienen mayores posibilidades de violentar a sus hijos y sus parejas. Y aquí es donde quiero que pensemos un poquito, ¿no? ¿Cómo fuimos criados nosotros, no? ¿Será que a mí me dieron palmadas en mi crianza? ¿A mí me dieron fuete? ¿Me dieron chancleta? Y entonces yo utilizo las palmadas, el fuete, la chancleta, ahora con mis hijos. En menores de 18 años el castigo físico puede resultar en heridas graves. Según la Asociación Americana de Pediatría, esto no se debería usar como un método. ¿Y por qué hablamos de se debería usar o no se debería usar? Porque en los Estados Unidos, en muchos de los estados, el castigo físico es legal. Pero en menores de 18 meses, imagínate tú pegarle a un niño tan pequeñito, tu fuerza, controlar tu fuerza, pues por supuesto que puedes generarle una herida muy grave. Y dos, ¿qué también vemos aquí? Comportamientos antisociales y criminales. Esta es una de las principales consecuencias del castigo físico y pueden resultar debido a la falta de efectividad del castigo físico a la hora de lograr el aprendizaje y la apropiación moral y de los valores. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Cualquier tipo de castigo, ya sea físico, ya sea emocional, ya sea psicológico, genera en el ser humano sentimientos de resentimiento, sentimientos de querer vengarse, el peor de todos, sentimientos de incompetencia o sentimientos de yo me merezco esto, o sea, yo fui malo, es que yo me porté tan mal, es que mi mamá me pegó, pero es que, ¿sabes? Yo me porté tan mal que yo definitivamente me merecía el golpe. Uno nunca se merece un golpe, ¿ok? Pero esa apropiación y esos sentimientos hacen que sea muy difícil en muchas ocasiones para ese ser humano querer tener los valores de quien lo está maltratando. Esto que tú me estás enseñando a través del castigo físico, pues no lo voy a aprender. Y por tanto, ¿para dónde se va la persona? A tener comportamientos contrarios a esos valores que se convierten en comportamientos antisociales y en comportamientos criminales. El castigo físico también afecta negativamente la calidad de la relación entre los padres y los hijos. Y esta consecuencia está correlacionada con la consecuencia anterior. Por supuesto, si la relación entre los padres y los hijos se rompe, pues también se va a afectar el aprendizaje y la apropiación de la moral y de los valores. El castigo físico ha sido asociado con bajo rendimiento y desempeño académico. Y nosotros vamos a ver que está asociado también con problemas en el desarrollo cognitivo y cerebral de los niños. El desarrollo cognitivo tiene que ver con todas aquellas habilidades que tenemos para leer, para aprender, para apropiar conocimiento, para tomar información, desarmarla y volverla a reintegrar y entenderla y digerirla. Todas esas acciones que tienen que ver con todas esas funciones ejecutivas que va a tener nuestro cerebro se van a ver afectadas y por tanto se va a ver afectada la salud mental del ser humano. Nosotros vemos que en los casos donde hubo castigo físico, los niños tienen problemas, incluso muchas veces del habla, tienen problemas en el desarrollo de sus capacidades cognitivas, esta es mi pequeñita, tienen también problemas en todas aquellas habilidades que tienen que ver con la recepción de información. Muchas veces, de hecho, algunos estudios específicos han mostrado bajo rendimiento en materias como lectura, escritura y matemáticas,
También está muy relacionado con el absentismo escolar, bajo rendimiento académico. También vamos a ver problemas de disciplina, como ya lo acabamos de ver. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que vamos aprendiendo se va correlacionando y es muy fácil entender por qué todas estas consecuencias se van formando. Por supuesto, en los adolescentes se genera mucha ansiedad, muchos episodios de depresión, problemas de disciplina, que también a su vez muchas veces se traduce en un bajo nivel de graduación de los niños. O sea, los niños no se gradúan del colegio, no se gradúan de la universidad cuando son adolescentes. Obviamente que se aumenta la probabilidad de consumo de sustancias psicoactivas como las drogas, también el alcohol, también el cigarrillo. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que cuando hay un castigo físico, la persona experimenta miedo y experimenta estrés, y esto genera una cantidad de reacciones a nivel cerebral que afectan las funciones cognitivas, y cuando las funciones cognitivas están afectadas, pues entonces tenemos las consecuencias de las que acabamos de hablar. ¿Y qué es lo que vemos? La normalización de la violencia. Este es el pilar que debemos derribar y combatir con mayor fuerza. Ya vimos que una de las consecuencias del castigo físico es la apropiación del mismo, y que aumenta la probabilidad de que este niño que fue utilizado el castigo físico dentro de su crianza lo va a utilizar con sus hijos y con su pareja. ¿Y por qué? Porque cree que es normal, porque cree que es válido, porque si me sacas suficientemente de quicio, te voy a dar una palmada, porque si no haces caso y definitivamente ya hice todo, te voy a pegar tu chancletazo. Y esa es la normalización de la violencia que nosotros debemos comenzar a combatir. Quiero que pensemos ahorita en una frase. Les voy a presentar una frase que quiero que ustedes la interioricen, me escuchen, la lean, y lo que ustedes piensen en su corazón, lo que ustedes tengan presente, díganlo. Y es la siguiente: solo en casos extremadamente necesarios, después de haber intentado todo lo demás, o sea, ya ustedes intentaron todo lo que van a aprender en este congreso y más, es necesario usar el castigo físico en los niños. Les voy a dar un momento para que ustedes lo piensen, lo interioricen, que sienten. Y ahora les voy a mostrar otra oración. Solo en casos extremadamente necesarios, después de haber intentado todo lo demás. Es que, Dios mío, ya hice todo lo que podía hacer, ya hablé, ya utilicé todas las estrategias, ya hice todo. Es necesario usar el castigo físico en las mujeres. Quiero que lo piensen, que lo interioricen, que sintió su cuerpo, qué sensaciones pasaron por ahí. El sueño que todos nosotros, los que luchamos por los derechos de los niños, tenemos, yo creo, es por lo menos que ustedes se sientan igual en ambos casos. Hace algunos años, cuando yo vi este ejercicio, lo vi en un seminario de una conferencista que se llama Berna Iskandar. No sentí nada, tengo que ser sincera, no sentí nada en la primera, en el del castigo físico en los niños. Porque en alguna época de mi vida yo creía que el castigo físico era necesario. Yo tenía normalizada la violencia, así que obviamente que dije no, o sea, no, si hay otras maneras no, pero pues si no hay otras maneras sí. Y cuando vi la segunda sentí una repulsión, como que ¿qué te pasa? ¿Cómo le vas a pegar a una mujer? No hay justificación. Entonces yo espero que algún día todos nos sintamos igual en ambas. ¿Cuáles son las alternativas entonces? Bueno, yo considero que aquí hay 7 acciones que nosotros debemos tener en cuenta para hacer un cambio de crianza. Obviamente ya pasamos por este proceso. Uno de los que espero que acabamos de hacer es la sensibilización y la voluntad de cambio que vemos aquí en verde. Y ya que yo estoy sensibilizado y digo, no voy a criar así, voy a cambiar la manera en la que voy a hacer las cosas, eso va a generar un cambio de paradigma total, un cambio de la manera en la que nosotros nos comportamos, y de pronto no vamos a saber qué hacer. Así que aquí hay 7 acciones que vamos a tener en cuenta, que yo considero que va a ser parte de ese proceso fundamental que ustedes van a hacer para poder cambiar esa manera de criar. Y por supuesto, la primera es la capacitación y la búsqueda de información, que es esto que ustedes están haciendo aquí, estando en este congreso, aprendiendo cosas nuevas,
viendo, bueno, está bien, no lo voy a hacer, ¿qué hay que hacer y cómo lo voy a hacer? Sensibilización y voluntad de cambio, porque sí, eso es como la dieta. Si yo no estoy convencido 100%, me como esa hamburguesa. Entonces sí es muy importante que ustedes tengan esa voluntad de cambio, y va ligado a la confianza en el proceso que vemos acá en rojito. Porque van a haber momentos donde vamos a pensar que esto no funciona, y debemos entender que los seres humanos no son perros, que nosotros no somos adiestrables, que esto es un proceso donde nos vamos a determinar metas a largo plazo en la crianza, donde nos vamos a dar cuenta que a través de todos estos procesos nuestros hijos van a desarrollar esas habilidades que necesitan para ser responsables, para ser honestos, para aprender a resolver problemas, para poder gestionar en ellos todos esos procesos tan importantes de autoestima y de confianza en nosotros, que son fundamentales en la prevención de abuso. Los niños no hablan. Tu hijo te va a amar, no importa lo que tú le hagas. No importa cuánto lo golpees, tu hijo te va a amar. Pero una cosa es que tu hijo te ame y otra cosa es que confíe en ti. Una cosa es que tú creas que no le va a pasar nada porque tú lo castigues o lo maltrates, pero no te des cuenta que existen otras maneras en las que los puedes potenciar muchísimo más. Por supuesto, esto va a requerir una práctica para el desarrollo de habilidades. Te vas a equivocar, no te dé miedo. Ay, Dios mío, entonces ahora si le vuelvo a pegar me voy a morir y me voy a llenar de culpa. No, cuando te des cuenta de lo que estás haciendo, con todas las herramientas que vas a aprender en este congreso, vas a parar y vas a decir, no, así no es. Me equivoqué y echo para atrás y vuelvo y comienzo. Y voy a practicar todo lo que voy a aprender acá, no solamente con mis hijos, con mis parejas, con mis papás, con los opinólogos, con todas las personas. Es más, con quien yo practico más, son con aquellas personas que no me caen tan bien. Porque si yo logro tener tolerancia, paciencia, puedo practicar esto con quien quiero coger y espichar, pues por supuesto que va a ser mucho más sencillo para mí practicar esto con mi hija. Gestión positiva de la ira. A nosotros no nos acompañaron nuestras emociones, a la gran mayoría, de la manera en la que ustedes van a aprender en este congreso. Y por eso es tan importante que ustedes se autoformen en gestión positiva de sus propias emociones. Ya vimos que, de acuerdo con los estudios, la principal razón por la cual se llega al maltrato infantil es la intolerancia. Es la falta de mi capacidad de gestionar mis propias emociones y decir, no pasa nada malo conmigo. Y tener en cuenta que tu hijo necesita un adulto incondicional. No te dé miedo practicar todo esto. ¿Y qué voy a hacer si mi pareja no quiere? Si yo soy la única que quiero, pero mi esposo no. Yo soy el único que quiero, pero mi esposa no. Yo quiero, pero quien cuida es mi abuela o mi mamá y ellas no. Hazlo tú primero. Genera este cambio en ti. Con que tu hijo tenga un modelo de asertividad es suficiente, y de aquí para arriba entonces ya vamos a poder practicar, ya vamos a poder trabajar en el cambio de todo nuestro entorno familiar. Entonces, bueno, aquí quería dejarles algunas fuentes bibliográficas. Dentro de este proceso de capacitación y búsqueda de información, considero que es importante entender cuál es el desarrollo normal de mi hijo a determinada edad. El aprendizaje de diferentes estrategias de crianza según el caso, porque no todos los niños son iguales, entonces de pronto lo que nos funciona con uno no nos va a funcionar con el otro. Y por supuesto entender el establecimiento de los límites y las normas de convivencia, porque no creas que esto es anarquía y esto es dejarlo hacer lo que ellos quieran. Un niño al que no se le ponen los límites cae dentro de una categoría de maltrato infantil que se llama negligencia. Los niños necesitan límites, los niños necesitan normas, y aquí vas a aprender a ponerlos de una manera respetuosa que no pase por encima de sus derechos. Entonces, obviamente que todo lo que yo haga, todo donde yo vaya, los congresos que yo vea, los talleres a los que yo asista, los libros que yo lea, voy a hacerlo utilizando mi sentido común y mi instinto de mamá. No es lo que diga Fernanda, no es lo que diga Susanito Perejeno, nada. Es lo que yo lea y lo que yo junte con mi instinto, con mi amor, con mi sentido común, con mis principios. Voy tomando lo que me suena y con lo que siento que puedo apropiar, y voy descartando o dejando para después aquello que no me suena tanto, que no me parece tan lógico. Y aquí yo quería ponerles un ejemplo. Miren, nosotros en un congreso que hicimos de sueño infantil, miren esta muestra tan heterogénea, ¿no? Tuvimos personas de muchísimos lados del mundo con diferentes tipos, niveles de escolaridad, y les preguntamos en una escala del 1 al 10, siendo 1 horripilante y 10
súper bien. ¿Cómo calificaría la calidad de sueño de su hijo? Y aquí nosotros tuvimos, bueno, que todos tuvieron una calificación diferente. Hubo personas que dijeron 1, 2, 3, 4, 5. Después de haber recibido esta formación en sueño infantil, de haber entendido lo que era normal y lo que no era normal para los diferentes grupos de edad, las estrategias, todo lo que se podía hacer, se les volvió a hacer la misma pregunta. Luego de esta charla, en una escala del 1 al 10, ¿cómo calificaría la calidad de sueño de su hijo? Y ninguno habló o dijo o respondió menos de 5. Todos entendieron, o la gran mayoría entendió, que el sueño de sus hijos era normal. ¿Por qué les muestro esto? Porque hablamos de las expectativas y cómo las expectativas cambian la manera en la que nosotros nos comportamos. ¿Ustedes creen que cuáles de estos dos grupos, antes de o después de, tienen mayores probabilidades de utilizar algún tipo de castigo físico, emocional o psicológico en sus hijos para hacerlos dormir? Aquí vemos, y esto ustedes lo van a aprender muchísimo mejor a través de todas las conferencias que vamos a tener, los límites, como ustedes ven aquí. Es importante que los niños tengan límites, es importante que los niños aprendan normas de convivencia, y no vamos a ahondar en esto porque esta conferencia es acerca de las consecuencias del castigo físico, y también estoy muy tranquila porque ustedes van a ver esto así, pasito por pasito, bien explicadito y desmenuzadito en otras de nuestras conferencias. Y sí quería dejarles, aquí sí quería mostrarles esto para que entendamos un poquito, ¿no? ¿Cómo funciona el cerebro en momentos de tensión? O sea, ¿por qué es tan importante que nosotros aprendamos acerca de límites y normas de convivencia? Porque cuando nuestro niño está en plena pataleta o está en ese momento de estrés, el pensamiento se distorsiona y la memoria a corto plazo no funciona. Porque entonces yo le digo, Fernanda, todas las veces le he dicho, lo sigue haciendo una y otra vez, ya estoy mamada de decirle que no haga eso. ¿Cuándo se lo dices? ¿Cómo estás actuando cuando tu hijo pierde la paciencia? ¿Y qué es lo que pasa por ese cerebrito? Así que vamos a ver qué pasa. Como todos los seres humanos estamos diseñados para sobrevivir, y cuando se presenta alguna situación de peligro se activa en nuestro cerebro el mecanismo de lucha o de huida, que nos va a permitir correr si venía una avalancha o quedarnos quietos, inmovilizados si viene un depredador. Pero muchas veces aquellas situaciones que realmente no son peligrosas se podrían vivir como peligrosas, y entonces el perro guardián de nuestro cerebro, la amígdala, se va a activar automáticamente y nos vamos a poner en modo de supervivencia. Esto va a suceder antes de que nos pongamos a pensar. Entonces pensemos en ese pequeñito, ¿no? Se activan esos sistemas de lucha o de huida y se aumenta la frecuencia respiratoria, se aumenta la frecuencia cardíaca y se aumenta hasta tal punto que algunas personas sienten ese dolor en el pecho. No, y entonces mi hijo me está manipulando porque dice que le duele el pecho y eso es mentira. Pero no, realmente que puede ser que esto le esté sucediendo, y por eso es tan importante respirar. ¿Qué otras cosas suceden cuando se activan estos mecanismos de lucha o huida? Pues que el flujo sanguíneo se va a ir hacia los músculos y hacia nuestros huesos y se va a ir de nuestro sistema digestivo, lo que puede ocurrir que la vejiga se distiende, que sintamos esa boca seca, que sintamos náuseas o dolor de estómago, y entonces el niño nos está manipulando y está diciendo que tiene ganas de vomitar y se está orinando. Y además de eso se enfrían nuestras extremidades y empezamos a sudar, porque obviamente todos estos procesos están generando mucho calor y nuestro cuerpo necesita mantener la temperatura. También sentimos que nuestras manos tiemblan o que los músculos se tensan. Y en ese momento nuestro cerebro comienza a evocar todos aquellos recuerdos negativos y experiencias negativas que hemos tenido en el pasado para podernos preparar para cualquiera que sea el peligro que estamos teniendo ahora. Nuestra visión a larga distancia se agudiza para poder huir, y eso hace que no podamos ver las caras a nuestro alrededor, que nuestra visión periférica se entorpezca un poquito e inclusive no podemos ver los cambios de la cara. Muchas personas pueden sentir como que me voy a marear, me voy a desmayar, pero realmente no se van a desmayar, porque para desmayarse necesitamos que haya una disminución en la frecuencia cardíaca, y pues precisamente aquí estamos viendo que la frecuencia cardíaca está aumentando, pero sí puedes sentirlo. Entonces mi hijo me sigue manipulando, ¿no? Porque se está mareando y dice que se va a desmayar.
Por supuesto que el sistema de lucha o huida es espectacular porque es lo que nos va a permitir sobrevivir frente a reales peligros. Pero si esto no es manejado de una manera adecuada, cosas que no representan peligros reales pueden ir desencadenando todas estas respuestas en nuestro cuerpo. Por eso es tan importante que nosotros presentemos a nuestros pequeños con todas estas estrategias de control de sus emociones y con todo este acompañamiento emocional. ¿Y será que eso tiene algo que ver con todo lo que acabamos de hablar? Yo creo que sí, porque precisamente nosotros podemos estar, el tema del castigo físico y el tema de todos estos métodos de crianza tradicional entorpecen ese proceso en el que el niño puede desarrollar de una manera efectiva y de una manera sana estos sistemas de lucha y huida. El contacto físico es la última cosita que te voy a dejar. Abraza a tu hijo, pechíchalo, móntalo en tus brazos, duerme con él si quieres, amamántalo hasta los años que tú quieras. Eso nunca va a mal acostumbrar a tus hijos. Lo que mal acostumbra no es el contacto físico, no es la contención emocional. Es la falta del equilibrio entre todas las situaciones que se presentan. Y aquí, bueno, tenemos la bibliografía, las referencias, digamos, bueno, Fernanda, ¿de dónde sacó toda esa información? Fernanda está así como medio loca. No, señores, aquí tenemos todas las... todo el soporte, así que si en algún momento ustedes quieren leer alguna bibliografía de lo que prestamos aquí, algún artículo, Fernanda, compárteme lo que lo quiero usar para mi presentación, para contarlo, para distribuir esta información, adelante, puedes escribirme a fernanda@niunapalmadita.com. También te invito a seguirme en Instagram, @niunapalmadita. Mi página web es www.niunapalmadita.com, donde puedes conocer muchísimo más acerca de este proyecto de prevención de maltrato infantil, y ahí también te dejo mi celular por si en algún momento necesitas alguna ayuda adicional. Un abrazo y muchísimas gracias por haber participado de esta conferencia y de este maravilloso congreso.